Nos acompaña en el estudio, aquí en el programa, el ex defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, y lo hemos convocado no únicamente por su rol como defensor en su momento, sino además por una serie de columnas que él ha escrito en defensa del orden constitucional y las responsabilidades que tienen que asumir, ¿no? Porque no se trata únicamente de ganar una elección y de llegar a un cargo, sino de estar preparado para cumplir con las responsabilidades con las que viene ese cargo. No solamente la parte bonita, sino la parte del deber. No solo el derecho a ganar una elección y acceder al poder, sino las obligaciones que la ley impone, que el marco legal y constitucional le reclama a quienes quieran ocupar un cargo de dirigencia, ¿no? Como por ejemplo la presidencia de la República, y cuáles son las obligaciones de ese nuevo presidente para conformar equipos que garanticen, por ejemplo, entre otras cosas, un buen manejo de las políticas públicas. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. En ese sentido, ¿cuáles son los temas que a usted más le preocupan sobre lo que hemos viendo el deterioro del manejo justamente o la falta de experticia y conocimiento en la gestión pública en los últimos años, en el último quinquenio? Bueno, una de las cosas que más me preocupa es el evidente desconocimiento que existe en los candidatos sobre la economía pública, la economía vinculada al Estado. Y también el desconocimiento en la gestión pública, en la gestión de la cosa pública, de la administración. Sobre esto último, mire, conducir el Estado no es fácil. Estamos hablando de una institución gigantesca. Solo el Ejecutivo tiene más de 400 instituciones y un presidente debe tener un equipo de no menos de 800 personas que puedan, digamos, conducir estas instituciones. Pero el propio presidente y su equipo debe conocer cómo funciona el Estado. Por ejemplo, para aterrizar y no hablar de generalidades, por ejemplo, conocer la ley de presupuesto, es decir, cómo se forma la ley de presupuesto, cómo se compone la ley de presupuesto, cómo se accede al presupuesto, cómo se ejecuta el presupuesto. El presupuesto es una herramienta de gestión. Lo que no está en el presupuesto no existe. Es una herramienta de gestión. Mire, el presupuesto de la República el año 2014 era, si no recuerdo mal, y para los números tengo algo de memoria, eran 87.000 millones de soles. Hoy el presupuesto para el 2026 va a ser 257.000 millones, es decir, se ha multiplicado por más de 3 veces. Y usted y yo no vemos que la calidad de los servicios se haya mejorado, que se haya cerrado la brecha de infraestructura, seguimos con inseguridad ciudadana. El gasto corriente, es decir, el gasto que no regresa, se ha incrementado significativamente. Y ahora estamos en una feria de populismo, de propuestas. Pero no es lo único que debe conocer un candidato a la presidencia. Tiene que conocer las políticas públicas. Yo acabo de escuchar que usted ha hecho preguntas sobre una de las políticas públicas claves, que es la política de combate contra la inseguridad ciudadana. Bueno, no es posible que un candidato no conozca cuál es esa política y cómo se dijo aquí, creo que lo dijo el doctor Mesía, cómo esta es una política transversal, ¿no? O sea, digamos así, horizontal y vertical, es decir, todas las instancias de gobierno, de ejecutivo, gobierno regional, gobierno local y también todos los sectores. Claro, no es únicamente la problemática penitenciaria, que es lo que nos decía el señor Chirino, candidato a la presidencia que nos acompañó en esa mesa con el doctor Mesía. Ahora, con relación a los temas económicos, que a veces la ciudadanía no termina de entender en el detalle, porque son técnicos, son materia especializada y es por eso muy importante que los candidatos lleguen con equipos preparados. En el Perú ha ocurrido un fenómeno que ya hemos superado, que es el de las cuerdas separadas. Las cuerdas separadas no van más. Después de la pandemia, el impacto en el Fondo de Estabilización, por ejemplo, ha sido tremendo, ¿no? Hay quien nos decía aquí que prácticamente no hay fondo. Prácticamente no hay fondo. Sí. Por eso le digo, ¿no?
el señor Vaca Campodónico estuvo en Ampliación de Noticias hace poco explicándonos, por ejemplo, cómo nos hemos gastado prácticamente un fondo para la emergencia. Correcto. Eso quiere decir que de enfrentar una nueva situación como la que enfrentamos con la COVID estaríamos desarmados. Tendríamos probablemente que recurrir, no sé, a endeudamiento, quizá. Entonces, esos son temas clave sobre los que hay que saber. Hay un tema sobre el que se habla mucho que es Petroperú. En los últimos días se está hablando. ¿Cómo manejar el tema Petroperú? ¿Cómo entender Petroperú? Es una empresa pública, una empresa de todos los peruanos. ¿La debemos conservar? ¿Debemos seguirla dándole dinero? ¿A quién le corresponde ofrecer soluciones sobre eso, por ejemplo? Antes de contestar esta pregunta, la última, a propósito de los alcances que usted ha hecho sobre, digamos, estos fondos de estabilización, permítame hacer algunos alcances. Por favor. En primer lugar, la regla del equilibrio fiscal es una norma de estatus constitucional y es además una garantía intergeneracional. Nosotros que hoy vivimos en nuestro país y que gozamos de precios que están, digamos, en máximos históricos de la plata ha subido casi 300% este año. El oro, 70%, este año está a 4.500 la onza. Sí. El cobre. Eso es lo que explica las condiciones en las que estamos viviendo actualmente. No podemos nosotros fabricar deuda, o sea, los ciudadanos de hoy, los políticos de hoy, no podemos fabricar deuda y heredar esa deuda a quienes hoy día ni siquiera pueden votar, a los niños y a los jóvenes. Entonces, el equilibrio fiscal es un derecho intergeneracional. Nosotros no podemos heredarle esas deudas. Hoy tenemos vientos de cola, como se dice, y por eso es que no nos va tan mal. Pero mire que los precios de los metales, ya le digo, hace 12, 14 años, están a la tercera parte. Claro, y crecíamos no podemos predecir lo que va a ocurrir de aquí a algunos años. Y crecíamos a 7% en promedio. Ese apunte es muy importante, el que usted acaba de señalar. No existe ningún activo, sea financiero, sea en este caso de materias primas, ningún activo que suba eternamente. Tarde o temprano corrigen. Corregir quiere decir que se pueden desplomar y entrar a una meseta por muchos años. Y eso nos puede pasar. Y usted, el otro apunte que ha hecho es, los fondos, Vaca Campodónico lanzó una idea. Yo estoy justo elaborando un documento que voy a hacer público y se lo voy a proponer a los candidatos. El Perú tiene la posibilidad, porque esto puede durar algunos años todavía, que estos precios importantes, tiene la posibilidad de crear un fondo especial. Sí, un fondo para los jóvenes. Sí. Es que esto de creación de fondos tiene más de 40, 50 años en el mundo. Claro, que no se toque. Que no se toca, pero además crece. Y es una garantía para los niños, es una garantía para los jóvenes. Tenemos la obligación, el deber constitucional de dejarle eso a los jóvenes y no gastarnos hoy día todo. Yo he visto un candidato que ha dicho que debemos tomar el 50% de las reservas y utilizarlas en gasto social, por Dios. Es decir, que ese candidato no entiende, no ha leído la Constitución, no ha leído la ley orgánica del BCR, no se da cuenta que 24 horas después de que usted haga eso, el costo financiero de nuestra deuda sería enorme, no solo para el Estado, sino para los particulares. Entonces, correcto lo que usted dice cuando señala lo preocupante que es que los candidatos no entiendan la importancia de conocer registros conceptuales básicos en materia de economía. Eso es fundamental. Yo veo, como digo, con enorme preocupación que no haya respuestas para esto. Y para no hurtarle el cuerpo a la pregunta de Petroperú, porque eso tiene que ver además con el equilibrio fiscal. Sí, se lo decía por eso y por las declaraciones de la ministra Miralles, que ha dicho que pronto vamos a conocer de un decreto de urgencia que va a reestructurar la gobernanza de Petroperú. Como usted sabe, nosotros hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, y espero que pronto salga, contra los decretos de urgencia, particularmente el último, el 013, que apalancó Petroperú. Mire, la Constitución dice que el Estado no puede hacer actividad empresarial. Lo puede hacer, digamos, muy excepcionalmente, muy extraordinariamente. Y Petroperú es el ejemplo vivo de por qué la Constitución dice eso.
Porque en el minuto que el Estado tiene una empresa, se politiza. Y se politiza de dos maneras, Mávila. Se politiza porque se convierte en una agencia de empleos con privilegios. Y segundo, porque no se conduce técnicamente esa empresa. Y esta es una empresa, si es una empresa estratégica, mayor razón para que no se conduzca como se viene conduciendo. Asumamos que es una empresa estratégica. ¿No le parece que tiene que conducirse estratégicamente justamente? Mire, esta compañía, el Estado le ha otorgado directa e indirectamente cerca de 8.000 millones de dólares. Directa o indirectamente quiere decir que ha avalado sus créditos, porque el día que no pague, y Petroperú no puede pagar sus deudas, el día que no pague, le van a cobrar al Estado, cree que le van a cobrar a Petroperú. Y si el Perú no paga, bueno, su ranking crediticio va a bajar. Entonces, no puede, el Estado dice, eso no quiere decir que usted no pueda tener una empresa estatal, pero lo que nunca puede hacer es gerenciarla. El Estado no puede gerenciar, eso está prohibido. Dice, el Estado no puede hacer actividad empresarial. ¿Qué es actividad? Gestionar, claro, gerenciar. Puede ser el propietario, pero el gerente debe ser... Siempre un particular, siempre un particular. Porque el Estado no es un generador de riqueza, el Estado es un distribuidor de riqueza. ¿Quién genera la riqueza? Los particulares. Usted lo que tiene que hacer es generar condiciones, seguridad, por ejemplo, para que seguridad jurídica, seguridad judicial, seguridad ciudadana, para que los particulares generen riqueza y usted a través de los impuestos redistribuye. Pero usted no es un actor del mercado, el Estado no es un actor del mercado. Eso dice la Constitución. Entonces no es posible que esto no se pueda entender. De acuerdo. Es sumamente básico. Petroperú es una compañía que ha hecho un proyecto, ha creado una refinería que originalmente iba a costar 1.500, luego 2.000 y ahora 6.000 millones de dólares. Eso es el 3% del Producto Bruto Interno. El 3% del Producto Bruto Interno. Y esta compañía no tiene capacidad de pagar los intereses de esa deuda y menos el capital. El capital. Muy bien, doctor, nos gana el tiempo lamentablemente, pero recomendamos en cualquier caso las últimas columnas que usted le ha venido dedicando a estos temas y vamos a estar atentos a lo que ocurre en el Tribunal Constitucional con esa demanda. Encantado. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo.